Fue como un índice de las cosas, de las prácticas cristianas que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos y a sus seguidores para que las hicieran. Bueno, hoy hay un mundo que se hace llamar cristiano. Y la verdad es que hablando del cristianismo de esta época, algunos teólogos y entendidos no hablan de un pueblo cristiano, sino de la cristiandad. Porque a mucha gente el término ser cristiano se le volvió un término de moda, un término de actualidad. Y muchas personas hoy en día se llaman cristianos, pero no porque sean cristianos, porque hermano, ser cristiano, ¿qué es? En sencillas palabras, ser cristiano, si usted dice que es cristiano, cristiano viene la palabra Cristo. Es decir, soy cristiano porque soy seguidor de Cristo. ¿Qué hace un seguidor? Un seguidor hace lo que enseña, lo que vive, lo que habla aquel que está siguiendo. Por eso vemos personas que siguen cantantes famosos, cantantes. Estos días por aquí en Colombia un cantante pasó a la eternidad y ahí estaban sus seguidores cantando su música, recordando sus anécdotas, recordando sus entrevistas, porque eso hace un seguidor. Cuando alguien se vuelve seguidor de un equipo de fútbol, si alguien aquí a eso parte de esas personas, de esos barristas, llaman barristas, que apoyan a un equipo, vea, esa gente va donde sea, sin plata, echan dedo y piden el favor que los lleven de gratis y van de una ciudad a otra, incluso a otros países, sin dinero se van buscando transporte que los lleven de un país a otro, de un lugar a otro, porque son seguidores y hacen lo que sea, sin plata, sin comida, alientan al equipo, hablo de los que van a un estadio. Bueno, eso es ser un seguidor, por eso hay que pensar que nosotros somos cristianos, porque seguimos a Cristo. La cristiandad, eso es un término que se ha venido desvelando por este tiempo, un nuevo término que no se escuchaba hasta hace unos días, pero la cristiandad se está volviendo como un fenómeno de personas que dicen ser cristianos y ahora todos dicen ser cristianos. Yo soy cristiano, yo también soy cristiano y todos somos cristianos. Pues habrá que mirar y habrá que revisar qué clase de cristianismo estamos viviendo. Porque el cristiano fiel y verdadero es aquel que hace, que vive, que enseña lo que vivió ¿quién? Lo que vivió Cristo. Por eso, hablando de la oración, encuentro el por qué oramos. Bueno, pues la Biblia nos muestra al Señor Jesús que es Cristo. Somos seguidores de Él. Y el capítulo 11, verso 1 dice, estaba Jesús orando en un lugar. Siempre encontramos al Señor Jesús a través de los evangelios en oración. Siempre encontramos al Señor Jesús a través de los evangelios como un fiel practicante de la oración. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio? Se fue a orar. Y si vemos desde la óptica bíblica, desde la teología y desde la revelación de Jesucristo, porque esto algunos teólogos no lo han entendido, bueno, voy a decir algo que algunas personas que estudian la Biblia o que leen la Biblia no han entendido y que creo que muchos de los que están aquí se han entendido. Y es que Jesucristo es Dios. Oiga, confírmeme con un amén esta mañana. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Bueno, usted y yo hemos entendido esto no porque seamos teólogos y profundicemos en la palabra y seamos eruditos, no, ha sido por la revelación. Por eso la Biblia, hablando del Evangelio y del Señor Jesús, algunos escritores como los evangelistas dicen principio del Evangelio de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, dice la Biblia. El libro Apocalipsis habla de esa manera, los evangelios, algunas cartas del apóstol Pablo. Siempre la Biblia habla de la revelación, porque nos ha sido revelado el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación.
Por eso dentro de muchos apartes, hablando de que Jesucristo es Dios, y no me quiero desviar de lo que le quiero decir de la oración, pero entendamos que Jesús es Dios, de quienes son los patriarcas, dice Romanos, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y por eso la Biblia tiene que hablar de ese único Dios. Por eso la Biblia nos menciona ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre? Alguien sabe ese nombre y lo invoca esta mañana. ¿Cuál es ese nombre que es sobre todo nombre? Bueno, por eso la Biblia dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Creo que esta ha sido una de las revelaciones más grandes para este tiempo y para todo el tiempo. Entender que Jesucristo es Dios. Bueno, Él es Dios, según la palabra, entonces, ¿por qué oraba? Y con eso ha chocado mucha gente y dicen, bueno, ustedes hablan que Jesucristo es Dios y Él oraba, entonces si Él es Dios oraba y hablaba consigo mismo, no me diga que a usted no le han hecho esa pregunta. Bueno, usted dice que Jesucristo es Dios y si Él es Dios, entonces ¿por qué ayunaba? Bueno, tenemos que entender entonces también que Jesucristo es 100% Dios, pero también en su manifestación fue hombre, porque no nos podemos olvidar que Dios fue hecho carne, que Él, la Biblia dice que Él es el Hijo. ¿Por qué? Porque nació de una mujer. En el momento que Él nació del vientre de una mujer, esa manifestación de Dios como hombre se le llamó Hijo. Pero como hombre tenía sueño, como hombre tenía sed, como hombre tenía hambre. Vea, como hombre tenía hambre, pero como Dios alimentó multitudes. Como hombre tenía sueño, como hombre se cansaba, pero como Dios le da fuerzas o nos da fuerza a muchos de nosotros. Como hombre murió en la cruz del Calvario, porque Él murió como hombre, como ser humano, pero como Dios resucitó de entre los muertos. Entonces vamos a ver que la Biblia nos habla de Jesús como un ejemplo de oración. Él necesitaba orar. Bueno, algunos dicen que no, otros dicen que sí. No me quiero meter en esa discusión. Solamente quiero decirle que la Biblia dice que Jesús está orando y que es un ejemplo de oración. Bueno, si decimos que Él es Dios, realmente si Él es Dios y la Biblia dice que Él es Dios, Él tal vez no necesita orar, pero estaba en su carne, en su humanidad. Él antes de comenzar su ministerio, ¿qué hizo? Se fue a orar. Se fue al desierto a ayunar 40 días antes de que viniera la prueba. ¿Qué hizo antes de ser crucificado? Oró y siempre fue un practicante de la oración. Por eso estando en cierto lugar orando, según lo que dice el texto, y terminó uno de sus discípulos, uno le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y sabe que esto es tan bonito porque nos muestra que muy pocos están interesados en la oración. Lamentablemente para muchos la oración no es sinónimo de bendición, no es sinónimo de confort. La oración para muchos cansa, la oración para muchos es agotadora. Pero cuando uno toma un ritmo de oración y una pasión por la oración, hermano, déjenme decirles que se vuelve un goce orar. Se vuelve una necesidad, se vuelve un hábito. Y cuando algo es un hábito, ya no es una carga. Cuando algo se vuelve un hábito, la oración en nuestra vida se vuelve un hábito, ya no es una carga, entonces es fácil. Fíjese que en este texto dice que uno, y eran 12 apóstoles, los discípulos, más de 500, según lo que dice la Biblia luego en Hechos, pero solamente uno se interesó por la oración. Qué bueno que en este el porqué de las cosas esta mañana entendiéramos que la oración debe ser la necesidad de todos los que dicen y decimos ser cristianos. Que la oración, porque hermano, ¿cómo vamos a vivir en una casa con una persona y no nos hablamos? Eso es muy raro. Que usted en su casa viva con un hijo, que usted en su casa viva con su esposo, que usted tenga a su pareja en casa, sus padres, y entonces usted no hable con ellos. Eso es una relación muy, muy rara. Usted en su casa tenga familia, tenga algún conocido y diga que tienen alguna relación de parentesco y no hable con él. Eso es muy raro. Sabe que lamentablemente en este tiempo muchos
se han enseñado a hablar de Dios. Escuche este comentario que le quiero hacer. Se han enseñado a hablar de Dios, pero se les ha olvidado hablar con Dios. Porque una cosa es hablar de Dios, y hay gente que gracias a Dios es bien versada, tiene conocimiento bíblico y habla con Dios. Pero más allá de hablar con Dios, la pregunta es, ¿usted habla con Dios? Porque ¿cómo podemos servir a un Dios? ¿Cómo podemos hablar de un Dios con el cual yo con él no tengo una relación? Oye, sería bonito esta mañana que Dios nos permitiera entender esa parte tan bonita. ¿Cómo podemos nosotros hablar y servirle a Dios? Es que yo le sirvo a Dios. Es que yo tengo un cargo en la iglesia del Señor. Si usted tiene un cargo en la iglesia del Señor y si usted le sirve a Dios, oiga, está bien, maravilloso. Pero aquí el tema es, bueno, si usted le sirve a Dios y habla y habla de Dios, porque no habla con Dios. Porque, hermano, no es posible que yo hable bien de mi esposa y hable bien de mi familia y hable bien de todo lo que se hace aquí y allá, pero no tengo una relación en casa con ella. No es posible, por eso, que usted predique a Dios y hable de Dios y sirva a Dios y dé ofrendas a Dios, pero no tenga una relación con Dios, no hable con Él. Eso es extraño, eso es una relación muy extraña. Por eso la Biblia en este texto dice que cuando terminó Jesús de orar, o sea, se muestra como ejemplo de oración, oró comenzando su ministerio y terminando su ministerio, enseñó siempre de la oración. Uno de sus discípulos, no 12, ni 30, ni 2, ni 6, sino uno de sus discípulos. Eso nos demanda y nos muestra definitivamente una grande necesidad, porque nomás uno se interesó por la oración. Pues ese único que se interesó por la oración pidió algo al Señor y reconoció y dijo, Señor, enséñanos a orar. Bueno, en este porqué de las cosas, porque esto es una serie que Dios ha puesto en mi corazón, de varios temas que podría uno tratar a la luz de la Biblia, el porqué de las cosas. Y hoy el por qué oramos. Bueno, pues uno que se interesó por la oración le dijo, Señor, enséñanos a orar. Creo que una bonita petición que pudiéramos hacerle a Dios esta mañana, en este devocional siempre se ora por las necesidades y las peticiones, y bueno, más que las necesidades y peticiones, por los necesitados, por los enfermos. No oramos por las enfermedades, sino por los enfermos. ¿Qué tal si hoy usáramos esa petición para decirle al Señor, enséñanos a orar? Bueno, no hablamos como seguidores de Cristo, que Él es el dueño de la sabiduría. ¿Alguien entiende eso? Dice amén. No decimos que Él es el dueño de todas las cosas, que del Señor es la tierra, que de Él, por Él y para Él, como dice Romanos 11:36, son todas las cosas. Bueno, si Él es el dueño de la sabiduría, insondables son sus juicios. Si la mente de Cristo es el todo de la sabiduría, ¿por qué no pedirle al que más sabe? Cuando usted está necesitado, usted normalmente le pide al que usted sabe que le puede ayudar. Oiga, yo necesito subirme aquí a este segundo piso, a este tejado. Ah, mi vecino tiene una escalera. Usted va donde el que tiene la escalera. Necesito poner un par de puntillas en casa. Ah, mi vecino tiene el martillo. Y creo que siempre vamos a buscar a la persona que nos puede resolver la necesidad que tenemos en ese momento. Bueno, si el Señor nos invita a orar y Él se muestra como ejemplo de oración, Él es el dueño de la sabiduría y de todo el sentir del hombre, Él es el que convence al hombre, ¿por qué no pedirle a Él, Señor, enséñenos a orar? Creo que antes de pedirle, Señor, enséñenos a ganar dinero, Señor, enséñenos a ahorrar, Señor, enséñenos a administrar, Señor, enséñenos a predicar, Señor, enséñenos. Primero deberíamos decirle, Señor, enséñenos a orar. Porque si usted se enseña a orar, si usted aprende a orar, y usted aprende, porque le digo algo con mucho cariño esta mañana, en el porqué de las cosas, estoy hablando del por qué oramos. Este hombre dice, Señor, y usted pudiera decir, hermano, yo llevo 30 años, yo soy un hombre viejo en el evangelio, ¿cómo va a venir este muchachito a decirme que no sé orar? Bueno,
Pues aquí dice que uno que dijo Señor, y nadie llama Señor al Señor o a Dios, sino por el Espíritu. Y ese Señor que aparece ahí en este texto es un Señor con mayúscula. O sea, ese no es un Señor como el Señor de la tienda. Ese no es un Señor como el Señor de los bonais. Eso no es un Señor como el Señor de allá del supermercado. Eso es un Señor de los señores. ¿Y usted sabe cuál es el Señor de los señores? Pues precisamente ese Señor con mayúscula es Jesús, el que aparece ahí en el mismo capítulo. Y al Señor Jesús es que él le dice Señor. ¿Por qué digo esto y lo amplío un poco y lo pongo como fuerte, como en contexto? Porque él sabía quién era Jesús, sabía quién era el Señor y le dice Señor y andaba con Jesús y estaba con Jesús, pero no sabía orar. Por eso a mí esta mañana no me asegura que porque yo soy un servidor de 10, 15 años, predicador, que porque yo soy un hombre que ha perseverado, no sé, 30 años, que porque yo he sido de la junta local, que porque yo he sido predicador. Hermano, eso no me asegura que yo sea un hombre de oración y que sepa orar. Porque aquí no es solamente arrodillarse y saber tirarse a un suelo, no, es saber hablar con Dios. Por eso, si usted quiere resolver todas las situaciones de su vida y quiere tener ese soporte de parte de Dios y quiere tener una buena relación con Dios, bueno, dígale, Señor, enséñanos a orar. Y me parece muy interesante en este contexto entender esta mañana que Él dice, Señor, enséñanos. Eso es muy bonito, muy bonito. Porque Él lo estaba pidiendo para su propio beneficio. Él no estaba pidiendo para sus propios deseos. Él no estaba pidiendo para sus propias necesidades. Él estaba pidiendo para él y para otros. Y en el porqué de las cosas, esta mañana, y en el contexto de por qué oramos, hay que preguntarnos, bueno, ¿yo por qué oro? ¿Por qué en el devocional se pide que ore? Porque cuando voy a la iglesia de entrada oramos por las peticiones, oramos por el predicador y oramos para irnos. Vean, mínimamente en una iglesia en culto se hacen 4 oraciones, mínimamente. Bueno, ¿por qué? Pregunte por qué, el porqué de las cosas, ¿por qué oramos? Bueno, Jesús, ejemplo de oración. El Señor Jesús no necesita orar, pero aún así oró porque era hombre. Uno de sus discípulos pidió, Señor, enséñanos a orar, y era discípulo y pedía que le enseñaran porque no sabía orar. Bueno, entonces este dice en el porqué de las cosas, enséñanos a orar.